Bueno, hola a todos, yo soy Karina Cano. Eh, pues primero que nada, muchas gracias a Antonio por invitarme a dar esta conversación acerca de mi trabajo, el cual, bueno, cuando me platicó Toño la idea de dar, que iba a dar un taller acerca de la casa, la verdad es que me pareció pues algo muy importante en estos momentos, ¿no? Ya que considero, a partir de la situación que estamos viviendo, pues la relación con la casa que estamos teniendo actualmente ha cambiado radicalmente, ¿no? Por una parte, me gusta, creo que como artista en algún momento si hubiera desarrollado un proyecto, o sea, me hubiera gustado que pasara algo así, pero no de la forma en la que está pasando, ¿no? Sin tantos daños colaterales, por así decirlo. Eh, Mi trabajo va en los últimos años y dedicado principalmente al estudio de la casa, ¿no? La manera en que lo habito, la manera en la que funciona y sobre todo la manera en la que pues creo estas relaciones entre mi familia, ¿no? Tal cual soy artista visual de la ciudad de Cuernavaca, estudié acá en la Facultad de Artes y desde siempre, desde que empecé a hacer arte, me he dedicado mucho al estudio de los espacios que habito, ¿no? Podría definirlo como en dos fases. La primera fase, digamos que me estuve involucrando mucho en el estudio del espacio público, realizando intervenciones, instalaciones dentro de los espacios y cosas así, hasta hace apenas unos años que empecé a voltear la mirada más hacia el espacio privado, ¿no? Específicamente la casa. Entonces, una ventana, les voy a mostrar la presentación. Ok. Eh, Principalmente lo que me gusta, o sea, no podría definirme como fotógrafa o como performancera o, no sé, videoartista. Más bien, los proyectos que voy desarrollando van buscando el lenguaje que van a usar para llegar al público, ¿no? Sin embargo, una constante son los procesos de creación que elaboro. Eh, Les voy a estar presentando mi obra, de los trabajos que he estado desarrollando, pero también me gustaría presentarles una serie de referencias que pues todo el tiempo han estado presentes, ¿no? Desde que tengo uso de conciencia y que poco a poco me han ayudado a ir como uniendo los puntos dentro de mis proyectos o a a contestar preguntas o incluso a crear nuevas preguntas dentro de mi proceso de creación. La primera referencia que les quiero mostrar es este corto animado que se llama Beyond. Es dirigido por Koji Morimoto y pertenece a una serie de animaciones que se llaman Animatrix, ¿no? Que surge a partir de este mundo de Matrix. Eh, Les voy a leer este pequeño texto quizá acerca de este corto. Existe una escena en uno de los cortometrajes de la serie Animatrix que he tenido muy presente desde el día en que la vi. La escena es simple, dos niños jugando en las calles de lo que parece ser su colonia, corriendo a la deriva, viviéndola y activándola de forma diferente al resto de los habitantes. La acción sucede a partir del juego, metiéndose en rincones inexplorables, asomándose, moviendo, poniendo, quitando, etc. Esta exploración nos dirige a un espacio único, un lugar donde hay un claro error de programación, una falla en el sistema, un espacio en el que las cosas no funcionan como deberían. Este espacio no se rige por las mismas reglas de desplazamiento que el resto de la ciudad tiene. Los chicos se dan cuenta de ello y comienzan a potenciarlo. I figured this out yesterday. Your cat's okay. Yeah, thanks. It's this place. Ready! Bullseye! May I have your attention, please? And you are the winner! Yes, there. He hit the ground. His nose is bleeding. Look! I think he's right. He hit the ground. Hey, who told her? Look at me. I don't know. I usually tell her. So, this house is haunted.
Y bueno, ese es el corto. Lo que me gusta mucho es que justo, bueno, aquí empieza como una chica que pierde a su gato y al estar buscándolo da con este espacio y por lo tanto con los niños, ¿no? Pero es justo vivir la ciudad a través del juego, ¿no? Y tal cual no solo la ciudad, sino los espacios, y cómo esto nos puede como llevar a lugares o darnos cuenta de formas que funcionan lo que nos rodea de manera diferente. Otra referencia que me gustaría mostrarles es este texto de César Aira, que le voy a mandar a Antonio el PDF para que se los pueda hacer llegar, uno que esté limpio. Y bueno, básicamente lo que me gusta de este texto es que empieza hablando sobre un tipo de inteligencia que está desapareciendo, según él, ¿no? La inteligencia de preguntarse cómo funcionan las cosas. Dice que antes las personas podían desarmar un carro y volverlo a armar hasta la última tuerca, y que este carro, desarmarlo hasta la última tuerca y armarlo de nuevo, y que el carro iba a funcionar perfectamente, ¿no? Es decir, había como un interés hacia como la mecánica de las cosas, cómo funcionaban, y que ese tipo de inteligencia ha ido desapareciendo con la llegada de la tecnología, ¿no? Cada vez más son como que los hoyos negros que nos rodean entre nosotros y las máquinas que usamos. Por ejemplo, yo en esta presentación, si aprieto un botón, pues me desplaza de adelante hacia atrás. Sin embargo, no logro entender cuál es el mecanismo que lo propicia, ¿no? Cuál es el código que permite que yo al oprimir dos botones esté pasando esto. Entonces, lo que él comenta es que el arte es uno de los lugares donde no se ha perdido esa forma de inteligencia. Aquí lo dice claramente. Pues bien, a esto iba, el arte sigue siendo el mejor campo de práctica y experimentación de la vieja inteligencia, la que se imponía el objetivo de saber cómo funcionan las cosas y cómo funcionaba el mundo. Y no solo eso, sino que él dice que puede un artista desarmar un carro hasta la última tuerca y volverlo a armar, pero no solamente eso, sino que con las mismas piezas puede crear nuevas formas, puede crear como nuevos máquinas. Esto se debe a la radicalidad inherente del arte, inherente del arte, que no se diferencia de las artesanías y la manufactura utilitaria, sino en su capacidad, sin la cual no es arte, de desarmar por entero el lenguaje con el que opera y volverlo a armar según otras premisas. Entonces, es algo que yo como suelo usar mucho en mis proyectos, el saber cómo funciona algo. Me gusta mucho la palabra diseccionar, desmenuzar, ¿no? Como escudriñar, bueno, no sé, revisar muy bien, conocer algo antes de empezar a intervenirlo. Entonces, teniendo eso en cuenta, gran parte de mis proyectos artísticos, algo de lo más importante es el mismo proceso, porque en proceso de saber cómo funcionan es donde van saliendo como estas causalidades, ¿no? Estas causalidades y van surgiendo poco a poco las acciones. Aquí les voy a presentar una primera pieza que se llama Zona Cero. Está compuesta por dos elementos. Una es una nota de periódico y otra es un video. La cocina de Karina, declarada Zona Cero. El pasado 1 de junio del 2009, en la colonia Flores Magón, ubicada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, se suscitó un atentado en la cocina de la artista Karina Cano. Sus familiares, conmocionados por el suceso, negaron que la artista tuviera rencillas con algún comando armado o grupo delictivo.
Las autoridades ya evacuaron la zona y buscan pistas para encontrar al culpable de tal acto, verdadero o verdaderos culpables. Por su parte, Elba Ruiz, madre del artista y mejor conocida como la jefa, dijo lo siguiente: a los chingados limpia esta desmadre, porque yo ya me cansé de ser su sirvienta. Ante tal declaración de la jefa, Dulce Karen Cano Ruiz, vocera de la familia y hermana de Karina, declaró ante los reporteros que sospecha de la misma artista Karina Cano, ya que afirma haberla visto en días anteriores pasando largas horas inspeccionando y grabando la cocina. Seguramente fue ella. El otro día yo misma la vi grabando los lugares en los que hoy se suscitaron los atentados. Nada más falta que sea otro de sus proyectos. Declaró esto ante la prensa antes de irse a su cuarto azotando la puerta. Al cuestionarle a Karina Cano sobre las declaraciones de Dulce, esta solo se negó a dar declaración alguna, alegando que ella solo hablaría cuando pueda hacerlo y ante la presencia de sus abogados. Mientras tanto, la cocina ya ha sido abandonada, acordonada y declarada zona cero, calculando daños de hasta 1,500 pesos. Veamos las fuertes imágenes que nuestros compañeros captaron desde el helicóptero. Y bueno, este es como un proyecto del 2009. Aquí apenas iba empezando como, bueno, aquí empezaba como a autonombrarme artista, ¿no? Y a mí me gusta como ahorita voltear a ver como lo de antes y ver que cómo desde esos años, cuando ya tiene como 11 años, empezaba a surgir estos elementos, ¿no? Estos, pues sí, como intereses en cómo iba a empezar a hacer estos proyectos. Para empezar, como la parte de ficción, la presencia del texto, ¿no? Como una parte de la pieza, y empezar a usar a pues, a mi propia familia como, pues, no sé, partes del mismo proyecto, ¿no? Eh, Déjenme compartir pantalla. Entonces, les voy a leer este pequeño texto que hice sobre el hogar. ¿Qué es el hogar? Las personas con las que vivo, la forma en la que vivo, el lugar en el que vivo. Las tres, una construcción o una invención. Quizá la manera en la que me muevo dentro de casa, como si la misma fuera un cuerpo y el camino que dejan mis pasos dentro de ella las venas. Pensándolo de esta forma, me dan ganas de apoyar la oreja en la pared, como lo hacen los doctores cuando te colocan la campana fría de su estetoscopio en el pecho, para entonces oír tu corazón. Voces, respiración, murmullos, movimientos, choques de trastes, órganos, crujidos, ronquidos, el ronroneo de un refrigerador y las risas que salen de un televisor. La casa como un cuerpo y el hogar como las vísceras y órganos que lo convierten en algo único, versátil y mudable. Visto de esta forma, he vivido en muchos cuerpos, pero prácticamente mi hogar siempre ha sido el mismo, ¿no? Y bueno, aparte de las referencias que les quiero mostrar, están, a ver, espérenme, ¿sí se está viendo? Sí, ok. Aquí es, bueno, les hice como este pequeño collage de referencias que igual me han ayudado como a responder preguntas dentro de mis procesos, ¿no? Y poder llegar como a las piezas. La primera, pues,
como mucha gente, pues toda mi infancia me educó la televisión, ¿no? Entonces la presencia de los Simpson como esta personaje, la familia, ¿no? Y la casa tan particular. Y escogí esta imagen por cómo muestran la casa, ¿no? Que es una axiometría seccionada, creo que se llama. Sí. Bueno, tiene un nombre específico dentro de la arquitectura, la manera de presentar así las imágenes, que me gusta mucho porque justo es lo que venía diciéndoles, ¿no? El saber cómo funcionan las cosas. Esta cosa como de hacer un corte y ver qué es lo que hay dentro, cómo funciona y cómo a partir de ese funcionamiento puedo empezar a intervenir y cambiar las cosas. Coloqué también pues este manual que viene con las casas Geo, cuando compras una casa Geo te dan como su manual de uso y pues no sé, toda la vida como que lo teníamos ahí y está lleno de ilustraciones de la misma casa, te enseña cómo hacer buen uso de ella, si quieres ampliar un cuarto, cómo tendrías que hacerlo, incluso cómo ser un buen vecino, ¿no? Y cómo organizarte con los mismos vecinos. Entonces, tal cual dentro de esta idea de conocer algo para entonces poder transformarlo, pues los manuales a mí me encantan porque justo es como un punto de partida muy importante para poder empezar a hacer estas intervenciones. Tenemos también de imagen los Polly Pockets, ¿no? Que es algo con lo que crecí jugando y que justo es igual a esta imagen de los Simpsons, ¿no? Como esta axiometría seccional en la que podías ver la casa desde un mismo plano y pues empezar a jugar, ¿no? Ahí. Les voy a mostrar también este pequeño caricatura de la Pantera Rosa, que es de mis favoritas y que justo habla como de la construcción de la casa, ¿no? Y la modificación que puedes hacer en ella.
Ese es uno, y esta otra referencia que habla, bueno, es como de mis favoritas porque es como, habla de cómo la construcción y la manera en la que está distribuida la casa y cómo, o sea, sus características dictaminan la manera en la que la familia se va a relacionar, ¿no? Otra caja de los Peterson. Oh, esto es de los 60. Hay un donde separa la vesícula biliar. No entiendo, ¿no limpiamos este armario cuando nos mudamos? Bueno, parece que no. Oh, por Dios, también nos dejaron un viejo inodoro. ¿Qué sucede? Oye, esto es un baño. Tenemos un segundo baño. Si no se los decimos, no lo sabrán. Será nuestro secretito. Un precioso secreto. Y bueno, como última referencia, está la ciudad en Hong Kong, la ciudad amurallada de Kowloon, ¿no? Bueno, sí, Kowloon. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero pues así se llama. Bueno, es muy curioso como lo que empezó a pasar con esta ciudad. Al principio del siglo XIX eran apenas 700 habitantes los que vivían ahí, ¿no? Cuando Hong Kong, bueno, la parte histórica no la entiendo todavía bien, pero lo que he logrado entender es que Hong Kong pasa a ser colonia de Inglaterra y China no reclama el lugar, Inglaterra decide como no interferir. El caso es que se vuelve como un lugar sin ley, nadie la reclama y empieza a regirse bajo sus propias normas y reglas, ¿no? Era un lugar sin gobierno. Entonces empezó a crecer muchísimo la ciudadanía, bueno, los habitantes, hasta llegar a los 50,000 incluso. El espacio es muy pequeño, como pueden ver, me parece que son como 2.79 hectáreas cuadradas, según lo que investigué. Y empezó a ser un caos, porque en cualquier momento eso se podía venir abajo, ya que empezaron a construir casa arriba de casa, así hasta hacer como, pues, toda esta masa, ¿no?, de casas. Deciden demolerla para el año 1980 y se tardan más de 10 años en lograr desalojar a toda la gente, ¿no? Y justo antes de de demolerla, un despacho de arquitectos en Japón decide documentar en fotografías y dibujos y diferentes medios qué es lo que había allá adentro, ¿no? Y uno de esos dibujos más importantes es está dentro de este libro que se llama, no recuerdo cómo se llama, sí, aquí viene, Ciudad Amurallada. Y está bien bonito porque, o sea, es como un dibujo, pues sí, seccional, de cómo estaban distribuidas las casas, ¿no? Y no solo eso, sino que habían dibujado detalladamente cada uno de los elementos que habían encontrado dentro de estas casas. Entonces, déjenme les muestro cómo está. Ay. ¿Lo ven? ¿Pueden verlo? Sí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, no he encontrado como imágenes en alta definición para hacer un zoom muy bueno, pero bueno, aquí más o menos se puede apreciar, ¿no? Como la manera en la que dibujan cada uno de los detalles dentro de la casa, ¿no? Los relojes, los ganchos, los cables, eh, incluso las personas y cómo pudieron haber habitado estos espacios, ¿no?
Entonces, pues tal cual como dibujo, pues es hermoso y no sé, a mí me gusta mucho. Entonces, sigamos con la presentación. Espérenme, es que no encuentro. Aquí está. Ok. Les voy a mostrar ahora una pieza que se llama Arquitectura en Ruinas. Partiendo de esta idea de las condiciones, las características de la casa dictan la manera en la que la familia se desenvuelve dentro de ella e incluso se relacionan entre ellas, surge este proyecto que se llama Arquitecturas en Ruinas en 2014. La casa en la que vivía presentaba un claro problema de humedad en las paredes, en el techo y en general en todo, y nos obligaba a comer en ciertos lugares, en ciertas zonas, incluso de una forma pues peculiar, ¿no? Por lo general tapando el plato porque solía caerle pintura del techo al plato, o incluso despertabas con pequeñas manchas blancas sobre tu cuerpo, ¿no? Ya que se caía la pintura. Y en general como que creaba mucho, pues sí, como que un fastidio, ¿no? Dentro del espacio. Yo en ese entonces estaba trabajando muchísimo con el espacio público y mi tema de interés era el mapa. El mapa como, más bien yo donde me encontraba dentro del mapa, ¿no? O cómo era el mapa, cómo era mi mapa. Y de repente pues pude unir como esta idea del mapa y el problema dentro de la casa y hacer la siguiente intervención. Oye, me recordó como esto de la pantera rosa, así como que te parece así como cuando está... Pues sí, ¿no? Un poco. Por eso lo puse de referencia. Y pues nada, o sea, fue como, o sea, este proyecto me gusta mucho porque, o sea, lo siento hasta cierto punto fortuito, es decir, yo, o sea, traía mi trip de los mapas y mapas y mapas y antes de esto todo era, toda la producción era acerca del espacio público, ¿no? Y una forma de salida de esas intervenciones siempre era a través de un mapa. Si de repente intervenía las rutas, una de las piezas era un mapa de cómo iban desplazándose por la ciudad esas rutas. Entonces, de repente, pues me vi viviendo yo misma dentro de un mapa, ¿no? Incluso un mapa como muy grande. La casualidad o suerte de que la pared fuera azul, ¿no? Y el, lo de abajo blanco y de repente hacer este gesto muy sencillo de con un plumón negro ir trazando las partes que se caían fácilmente de la pintura, de las partes de pintura que se caían fácilmente con las que no dentro de la pared, ¿no? Y se fue develando como este gran mapa. Ahora, este proyecto, pues, digamos que es el que marca un fin de trabajo en ese momento del espacio público y empiezo a voltear la mirada hacia el espacio privado, ¿no? La casa. Empiezo a reflexionar sobre esta idea de cómo el mal funcionamiento dentro de ella nos hacía pues relacionarnos como familia de cierta forma, ¿no? Entonces empecé como a tirar por ahí como la investigación. ¿Cómo podía ser o qué podía hacer dentro de la casa o cómo podía modificarla para crear nuevas formas de relacionarme con mi familia? Empecé a hacer como una serie de prácticas como, no sé, de repente, a ver, déjenme los veo porque empecé a hacer una serie de intervenciones dentro de la casa y en su funcionamiento. Yo empecé como a insertar errores en la manera en la que funcionaban. De repente apagaba la toma de agua, ¿no? Y nos dejaba durante una semana sin agua e iba documentando como la transformación, por así decirlo, en la relación dentro de la familia. La manera en la que fui documentando esto es a través de audios que con el tiempo fui pasando a textos.
Entonces, este es uno de esos textos, ¿no? De diálogos de peleas, ¿no? Porque básicamente los primeros días todo era como paz, normalidad, sí, un inconveniente, no hay agua, sin embargo, conforme iban pasando los días, pues ya era una molestia, ¿no? Decidí como parar esa parte porque ya no, o sea, ok, ya había como comprobado lo que pasaba, ¿no? Que era más que obvio. Pero no quería como seguir con una producción en ese tipo que justo lo que hacía era como dividir a la familia cuando quería lo contrario, ¿no? Entonces me puse a investigar o buscar dentro de la misma casa cosas que me ayudaran como a hacer la acción de diferente forma. Y les voy a mostrar este pequeño video. Entonces lo que empecé a hacer fue dibujar cada una de las cosas que había dentro de la casa, o incluso hacer como pequeños procesos para conocerla, ¿no? Esto que les comentaba de conocer cómo funciona algo para entonces empezar a transformarlo. Empecé a dibujarlo, empecé a tomar fotos de todas las cosas que me rodeaban, empecé a como a sacar cajas, a abrir cajas, a hacer todo un proceso de investigación dentro de la casa, lo que había y qué podía modificar dentro de la casa para crear estas nuevas formas de relación. Pues una. ¿No? Entonces de repente tenía como todos estos procesos de dibujos, les daba diferentes salidas, las cajas en sí, la documentación y fotografía de las mismas cajas me parecían así como un autorretrato de los miembros de la familia, ¿no? Por ejemplo, esta era una caja de mi hermana con su nombre y de repente como estos golpes y el texto y manéjese con cuidado y así como que, o sea, ya hablaban de por sí de una situación dentro de la familia, ¿no? Y una manera en relacionarse. Y después di con este libro que fue perfecto porque justo era como pues, la pregunta que tenía, ¿no? Cómo crear un ambiente sereno en su casa. Y empecé a sacar del mismo libro, de este mismo libro de Feng Shui, las intervenciones que podía llevar a cabo para modificar la manera en la que se relacionaba la familia, ¿no? Aquí está una parte del libro que dice cambiar la dirección. Bueno, no le alcanzo a ver mucho. A ver, déjame. Bueno, hablaba sobre cambiar la dirección en la que se abren las puertas, ¿no? Que eso podía como, pues sí, crear, o sea, si siempre abren hacia adentro, dejan pasar la energía y dejaban como fluir como este ambiente de paz. Y si cambiabas que abrían hacia afuera, pues como que no dejaba entrar tal cual la energía, al contrario, como que se escapaba. Entonces, pues decidí como probar con esta pequeña, pues sí, proyecto, con esta pequeña intervención en cambiar la manera en la que se abría la puerta principal. Entonces, bueno, con ayuda de un herrero la quitamos y en lugar de abrir hacia adentro, empezó a abrir hacia afuera. Y lo que hizo fue como documentar la reacción, pues principal de la primera persona que llegara al encontrarse con el espacio, ¿no? Que en este caso fue mi mamá.
al hacer esto, bueno, con esta pieza, o sea, como que me gustó la idea de crear una casa que no te permitiera entrar, ¿no? Como estás acostumbrada siempre a abrirla hacia adentro, al encontrarte, o sea, al intentar abrirla de la manera normal, pues chocas, ¿no? Y me gustaba como esa imagen que podía, esa situación que podía como generarse, una casa que no te deja entrar, ¿no? Sin embargo, pues sí, mi mamá se asustó, no fue como, o sea, intentaba salirme de esta parte de confrontación de la familia a través de la casa y sin embargo regresaba, ¿no? Entonces decidí como regla general dentro de mis proyectos, ya no seguir haciendo este tipo de intervenciones que afectaran, ¿no? O que llevaran como al límite a las personas. Entonces decidí, bueno, ok, mi idea es como una casa sin puertas en la que no se puede entrar, ¿de qué manera lo puedo llevar a cabo o hacer tangible, ¿no? Entonces, en el mismo registro y en la misma modificación de las cosas, ¿no? Por ejemplo, es un fotomontaje en el que borro la puerta, o incluso pues esta investigación dentro de las cosas que había en la casa me llevó a encontrar objetos que podía intervenir, ¿no? Este es el contrato de arrendamiento que teníamos con pues sí, con el dueño, lo que hice fue como falsificarlo, ¿no? Y hacer una casa sin una versión en la que la casa no tiene puerta. Entonces, esta cosa o sea, era como el mismo concepto, la misma idea, pero siguiendo una regla que me puse que es no afectar a la familia. Y me empezó a gustar más, ¿no? Porque entonces ya eran estos archivos intervenidos o sea, que los puse, ¿no? En el folder de los archivos. No sé si ya se dieron cuenta que está así esta parte. Y justo seguir como insertando estos errores muy pequeños. Me gusta también verlos como hasta cierto punto pequeños poemas, ¿no? Dentro del espacio y que hablan de este interés hacia una intervención dentro de la casa, ¿no? Dentro del mismo libro de Feng Shui hablaba sobre la forma de la mesa, ¿no? Dice, la forma de la mesa es muy importante, evita mesas demasiado largas para que las personas no estén demasiado separadas. Entonces, bueno, yo me hacía las preguntas. Si tuviera que hacer una reunión en la casa, ¿cómo sería la mesa en la que nos tuviéramos que sentar, no? A partir de lo que dice el Feng Shui, pues una mesa muy larga, habla de una familia muy separada. Entonces, por ende, por la situación que estaba viviendo en ese momento, la mesa en la que nos sentáramos todos tenía que ser lo demasiado larga, tan larga que saldría del espacio, ¿no? Entonces empieza a crear como igual estas intervenciones dentro del mismo, pues sí, del mismo elemento que es el libro, dibujos, hasta ya hacerlo como algo más, pues, escultórico, ¿no? Hacer una mesa tan larga que sale del espacio. Igual dentro de buscar dentro de la casa elementos que pudiera intervenir. Me encontré esta carta de embargo que tenía, bueno, era curioso porque según estaba escrito estaba escrito por mi mamá, ¿no? Pero ni eso es letra y de repente habla en ella en tercera y primera persona. Entonces, obviamente, pues, este documento es falso, ¿no? Este documento, pues, trajo consecuencias dentro de la misma familia y, pues, sí, fue el que dictaminó una forma de vida, ¿no? Específica. Entonces, lo que hice fue, pues sí, tal cual diseccionar ese texto, separar cada uno de los elementos que lo contenían, y empezar a crear pequeños poemas a partir del mismo texto, ¿no? Una de las partes fue vectorizar cada palabra y tengo como una carpeta llena de cada una de las palabras, ¿no? Vectorizadas, e incluso crear una tipografía. También a Toño les voy a hacer llegar como un archivo que es la tipografía que se llama acto seguido. Ustedes la instalan y en Word les va a salir, ¿no? Y es tal cual la tipografía que sale a partir de este texto. La única condición es que esa tipografía se puede usar únicamente para escribir poesía. Entonces, esa. Y empiezo como justo a crear pequeños textos, pequeños poemas a partir de las palabras que vienen ahí, ¿no?
Dice, acto seguido, un inmueble que cede, que se actúa, cede, antecede en mí, mis hijos y mi gente, ¿no? Algo curioso de la tipografía es que o sea, viene tal cual está en los elementos que están dentro de la carta. Por ejemplo, la K, mi nombre es Karina con K, y dentro de la carta que supuestamente escribió mi mamá, escribe Karina con C. Entonces, dentro de la tipografía, la letra K es una C, ¿no? Que viene ahí en la carta. Otro proyecto es este que se llama Terapia de Conversión, en el que creo que la mayoría debemos de tener un espacio dentro de nuestra casa que no cumple su función, ¿no? En este caso yo tenía este baño que es bodega y de repente me ponía a pensar, bueno, si yo fuera un baño y no estoy cumpliendo mi función, o sea, ¿cómo me sentiría, no? ¿Cuál sería como el dilema psicológico en el que estaría viviendo? Entonces decidí hacer este performance en el que, pues, sí, tal cual hago una terapia que regrese a ser o que cumple el objetivo por el cual fue creado, ¿no? Empiezo a sacar cada uno de los elementos que había dentro del baño y pues tal cual lo convierto, o sea, meto los elementos para convertirlo en el baño y me convierto y me baño en el baño, ¿no? Entonces, como performance, pues igual me pareció una forma de darle un giro al espacio. Y en este caso, por ejemplo, les he venido hablando de insertar errores, de cambiar la función. En este caso era justo solucionar un error, ¿no? Para crear una nueva forma de habitar el espacio. Y bueno, y aquí empiezo como a meter los elementos justo para convertirlo en el espacio. Y dentro de esta misma como forma de trabajo, empecé a hacer lo contrario. Entonces, ok, ya solucioné un problema psicológico que tenía el baño bodega, ahora le voy a como meter problemas psicológicos a los elementos dentro de la casa para que empiecen a funcionar de diferente forma, ¿no? Entonces lo que hago es darles un uso diferente para el cual están creados. En este caso en la lavadora pues me lavé el cabello y en la tina del excusado pues lavé los trastes. Bueno, ahí ya iba con el cabello agarrado porque me lo había lavado.
Y bueno, con estas piezas, después les doy la salida. Lo que hago es convierto estos como acciones y varias otras acciones en una serie de pasos que pertenecen a un manual. El manual se llama La Guía Ilustrada para la Práctica Subversiva del Hogar, ¿no? Y bueno, estas son las ilustraciones que acompañan ese manual. Igual me gusta mucho como ya les había platicado estas líneas y esta forma como de la arquitectura de mostrar las cosas, o incluso los manuales que vienen para armar los muebles, pues lo que traté es como imitar pues sí, como esa estética, ¿no? Por ejemplo, este es como un microondas lámpara y esto es como, bueno, la vía, ¿no? Así como con los pasos. Y pues viene aquí como los elementos, ¿no? También viene lo de la puerta. Y pues, ok. Y el último, pues, trabajo que ha estado hablando de la casa es que actualmente no tiene título, todavía no se presenta el título, y consiste en la casa de mis abuelos. Está la leyenda, bueno, todos hemos crecido con la historia de que según hay un tesoro enterrado en uno de los cuartos, ¿no? Y lo que me gusta como de esta historia es, no se plantea la posibilidad de que no exista, sino más bien está como esta teoría de, bueno, hay que sacarlo y no sé qué sacar porque por lo general este tipo de tesoros vienen con una maldición, ¿no? O joden a la familia. Entonces, lo que me gusta es que no se plantean la posibilidad de que no esté, sino más bien el miedo de lo que va a pasar si se encuentra, ¿no? Entonces, me gusta como mucho eso porque habla de la manera en la que crecí, ¿no? Con leyendas, con supersticiones, por ejemplo, abrir un paraguas dentro de la casa, a mí pues siempre me regañaban, ¿no? O barrer después de las 6 de la tarde ya era como malo porque pues no sé si se iba el dinero, o sea, bueno, es decir, hay una serie de acciones que no puedes hacer dentro de la casa porque pasan cosas, ¿no? Y pues la historia dentro del tesoro indica, bueno, me gusta porque habla de eso. Entonces, según esto, este es el cuarto en donde está, el que está al fondo, bueno, por donde están las palmeritas. Y sí, o sea, tal cual es un espacio en el que tú entras y es muy, muy caliente. Si ya de por sí, esto es en Acapulco, si ya de por sí hace mucho calor, en ese espacio hace todavía más calor. Entonces, bueno, la familia dice que seguro es por el oro que ahí se encuentra, ¿no? Abajo, y que está generando todo este calor. También la energía es muy pesada, o sea, algo pasa en ese espacio que por ejemplo, de chiquitos, cuando jugábamos a las escondidas, quien se escondía ahí ganaba, porque nadie iba en la noche como a meterse a ese lugar a ver qué hay. Entonces, como actualmente no puedo estar físicamente ahí en el espacio y tal cual no he podido como ir mucho, la parte en la que estoy empezando a conocer el espacio es a través de las viejas fotografías que hay de la casa, ¿no? Y lo que hago es como, pues primero estas ilustraciones sobre el posible lugar donde se encuentra el tesoro, ¿no? Y como construir la casa a partir de viejos registros de la misma casa, fotográficos, un poquito para ver dónde puede estar este tesoro y plantearlo, ¿no? Entonces, y eso es todo. Ese proyecto, por ejemplo, ahorita no lo considero terminado. Me falta como ir y hacer como más ilustraciones y levantar como más material. Por ejemplo, algo que quiero y que por lo general pasa es que involucro a la familia, pero algo que me gusta y a la vez no, o sea, hace como un poco menos viable la realización de este proyecto es que esa familia pues es muy... pero no hay como la disponibilidad para participar, ¿no? Entonces ese está todavía en proceso. Y ya, Toño,
no sé qué quieras comentar. Ok, pues no sé, más bien, si quieren comentar algo o quieren preguntar algo a Karina. Yo sí. Sí. Todo lo que acabas de comentar de la casa, bueno, yo soy arquitecto, bueno, primero. Entonces, muchas cosas de las que hablaba estoy familiarizado con el tema y entiendo toda esa como radiografía de alguna manera que quisieras plasmar, ¿no? Con todo lo de los manuales y todo lo del espacio. Hay cosas que ahorita de lo que enseñaste propio de la Pantera Rosa, yo recuerdo haber visto ese episodio de niño, recuerdo pensar lo que tú estabas diciendo de lo de que un espacio deja de funcionar como tal, cuando, por ejemplo, yo lo he notado en casas donde se van los hijos y quedan muchos cuartos vacíos, entonces dices, el cuarto ya la función que tiene o tenía ya no es la misma. Entonces yo como arquitecto pienso que a veces los muros deberían de ser como eh, que se pudieran mover, ¿sabes? O sea, como que dijeras, ahora el espacio más grande o más chico y tuviera esa versatilidad la casa, respecto a lo de los espacios, ¿no? Y bueno, no sé si como agregando un poquito nada más para acabar, hay un libro que quizás ya lo has leído que se llama La poética del espacio. No sé si lo... No, Es de, no lo conozco. Lo voy es a anotar. de Gastón Bachelard. Si quieres te lo paso por PDF, yo lo tengo. Y Va. y ese libro habla de que los espacios tienen una memoria, que hay espacios que se van forjando conforme al paso del tiempo, etcétera. Son varios conceptos que él maneja. Y yo a partir de eso yo hice un proyecto fotográfico que se llama Umbral, que son fotos como de una casa y ahorita de hecho lo estoy continuando por lo de la cuarentena. Y me llamó la atención el tema ahorita lo tuyo porque está como muy conectado con lo que yo traigo buscando y y es muy aparte de lo del COVID y todo esto, a veces la casa es el núcleo o el hogar, mejor dicho, de un ser humano, ¿no? Desde que, por ejemplo, el libro dice que es el único espacio del mundo donde tú te sientes seguro, ¿no? El hogar. Ujú. Y son varios conceptos que él maneja y que se me hace muy interesante conforme lo que tú has comentado, digo, nada más para agregar un poco a lo que estamos en la plática. Ah, ok, pues gracias. Y sí, pásame ese libro, no lo había escuchado Sí, y, sí. y pues lo checo y sí, justo, o sea, como que siempre la arquitectura ha sido como un lugar, o sea, no me atrevo a entrar bien, justo porque, o sea, no puedo, pero tal cual como la estética, o sea, los dibujos arquitectónicos, los planos, ¿no? La manera en la que presentan las casas, Ujú. a través de la línea, ¿no? Y en un papel, o sea, a mí me encanta. Entonces, sí. Sí, y de hecho los cortes que mostraste de la ciudad esta, esos cortes se le llaman cortes Ah, por sí. fachada. Entonces, en esos ¿Cortes qué? cortes por fachada, Ah, ok. significa que esos cortes te van diciendo, por ejemplo, la losa de qué tipo es, si tiene muro, el muro y qué proporción lleva de cemento, no sé, muchos detalles vienen así como si fuera un instructivo, ¿no? Entonces, estoy familiarizado con eso y aparte, como tú lo dices, es algo que a veces, pues está ahí, ¿no? Y a veces no lo diseccionamos, como dices, ¿no? O sea, no, ahí está, pero no lo partimos, pues ahí están las cosas. Y me me está agradando mucho cómo lo estás, ahorita platicando, pues. Ok, ok, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo solo, bueno, con lo que nos comentaste sobre la ciudad de Hong Kong, no me acuerdo, creo que sí es Hong Kong. Ujú. Sí, Hong Ah, Kong. leí un libro de Claire Bishop que se llama Infiernos, ¿qué? No me acuerdo cómo se llama muy bien. Infiernos artificiales. Ok.
y viene una pieza que se llama Project Unite, Sonsvik 93, y es un complejo habitacional que es como intervenido por varios artistas, pero hay personas que siguen viviendo ahí, entonces al final hacen como una fiesta y hay problemas entre los artistas y las personas que viven ahí. Y creo que es interesante porque tocas mucho como el tema acerca de la convivencia familiar que hay en la casa o en el espacio, o en general la convivencia social que hay, pues que se generan en los espacios. Entonces, está interesante porque justo creo que lo que más me gustó fue como cómo proyectaste la mesa afuera de la casa, Sí. porque, no sé, está interesante, o sea, estar pegados todos comiendo, pues es una cosa, pero estar separados como que implica incluso mayor esfuerzo al intentar alcanzar como ciertos elementos, ¿no? Comida o agua o cosas así. Ujú. Entonces, yo creo que igual y te paso o le paso a Antonio el PDF para que topes eso porque está interesante Sí, cómo lo dejan. sí, o sea, en sí sí era, o sea, es una intervención que sí se llegó a hacer o un, Ajá, sí se hizo. ok, Fue creo que en los 90. ok, Sí, en los 90 creo. pues sí, pásamelo, por Y favor. Ajá. sí, está chido. No sé, a mí me parece como interesante como justamente como esta cosa de también de modificación de los ¿cómo se llama? El mobiliario o elementos de la casa como la puerta, cómo la alteración de estos puede generar como otras narrativas, ¿no? Lo que dices como que trastoca su lógica y también al final se vuelven como metáforas de otra cosa, ¿no? Esto de la mesa pues también lo que es una separación entre las personas que están ahí, ¿no? Hay como una distancia, y creo que como muchas de estas cosas son como muy metafóricas, ¿no? Al final de cuentas todas estas transformaciones, o muchas de ellas, y sobre todo, pues creo eso que también, creo que hay otros artistas que, digamos, se transforman como en su totalidad, o utilizan la totalidad de su casa, en alguna forma tú sí, pero también es como elementos, ¿no? Como que tomas elementos distintos como elementos de la casa, y no sé, me parece como interesante que ese sentido también. Sí, o sea, y que también va cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, ahorita también pensando en lo de la mesa, justo de repente hay momentos en el que las mesas son largas y resultan ser muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en esta cosa de reuniones familiares, ¿no? Que hay a veces incluso gente que se queda comiendo parada, ¿no? Entonces, o sea, me acuerdo había hecho la pieza y de repente hubo como una reunión y me di cuenta de eso y fue como, wow, o sea, sí, o sea, puede hablar como de dos cosas esas situaciones y también es un lugar donde se puede ir como investigando. Sí. Entonces, ¿Alguien sí. más? ¿Alguien más? Lili. Ah, y me comentaste como la idea de plantear un ejercicio, bueno, como si tienen tiempo o no, eh, o sea, me gustaría, si tienen la oportunidad, como que encontraran un espacio dentro de su casa justo que no esté cumpliendo la función que tendría, ¿no? Y hacer algo con ese espacio, o sea, como modificarlo o intervenirlo, ya sea haciendo que cumpla su función o registrarlo, no sé, o sea, el medio que ustedes quieran, pero encontrar dentro de su propia casa un espacio que no esté cumpliendo su función tal cual para la que fue construida, ¿no? Entonces, no sé. Pero Toño ya decidirá si sí o si no, porque pues, también no sé si me estoy metiendo mucho. Pero tú me dijiste, entonces. Hola, yo también quiero decir algo. Hola. Muchas gracias, Karina. Me encanta siempre tus referencias porque además
son como cosas así súper cotidianas que hemos visto desde que éramos niños y de repente hasta que tú las pones en este contexto, como que encuentras otro significado, ¿no? Así la Pantera Rosa y Malcolm. Entonces, Sí. es súper padre. Yo lo que estaba pensando es que a mí me parece interesante como esta idea también de pensar en la casa como en este lugar macro y micro, ¿no? O sea, como un espacio totalmente personal y totalmente individual, pero que de repente es un universo también. Eh, Me acordaba de esta película de Estudios Gilby del mundo de Arrietty, ¿no? Donde es así chiquitita, entonces el mundo es la casa y entonces las cosas también, o sea, en esta idea de la escala se convierten en otra cosa. O sea, como pensar en los propios objetos que tenemos en casa como ya sabes, ¿no? Para las hormigas es otra cosa y para los bichos es otra cosa, pero pues visto desde el espacio ni existe. Entonces, Sí. bueno, esa idea como que siempre me ha gustado y pensada también la casa como una especie de escenario, ¿no? O sea, como que todo lo que sucede dentro también sucede con los objetos y para los objetos y de repente sucede nada más con los objetos, ¿no? Entonces se convierte así como en esta especie de, pues sí, como de escenario y de coreografía que está constantemente sucediendo y que tú formas parte, pero no también. Entonces, pues sí, me parece que, bueno, el taller en particular me interesó por eso, porque realmente es tratar de rever algo que vemos todo el tiempo y que de repente es lo que cuesta además más trabajo, ¿no? O sea, estás tan acostumbrado a ver todos los días el mismo foco en el techo cuando te despiertas que ya no ves el mismo foco en el techo cuando te despiertas. Bueno, a mí me gustó mucho tu trabajo. La verdad es que no había visto algo igual. Entonces, llama mucho la atención porque poniéndolo como al revés, la cocina que funcione en un baño, ¿no? Entonces, Ujú.